Pues continuamos, os lo decía hace un ratito, y vamos a recibir la visita hoy en nuestro plató de María Encarnación González. Muy buenas noches. Buenas noches, Roland. Una historiadora burgalesa que, bueno, durante mucho tiempo se ha dedicado a estudiar la historia de varios municipios, pero que esta vez te ha tocado un municipio que te toca muy de cerca, ¿no? Naturalmente, sí, porque he nacido ahí, con lo cual pues me toca de muy, muy cerca, aunque no he vivido en Villaveta, pero lo llevo dentro. Bueno, nos hacemos eco de una noticia de esta misma semana. El lunes se presentaba una nueva publicación, la vemos aquí en la mesa, un libro sobre Villaveta y sobre su historia, sobre sus raíces, y quién mejor para hablarnos que la propia autora del libro, ¿no? Cuéntanos un poquillo, bueno, para que no sepa ubicar Villaveta, ¿dónde está y cuál es un poco su historia así resumida? Bueno, la historia está en el libro. Aquí es donde se puede ver la historia con detalle. Bueno, Villaveta está al oeste de la provincia de Burgos. Está en una pequeñita elevación, en una terraza del río Odra, que es afluente del Pisuerga. Está muy cerca de Castrojeriz, que es un pueblo más grande, que sonará mejor, cerca también de Sasamón, Megar de Ferramental, en esta zona está Villaveta. Es un pueblo muy pequeño ahora mismo, pero con una gran historia, que eso es lo que yo he procurado recoger. Sí. Y con una monumental iglesia que visita mucha gente, o sea que y por eso es por lo que más se conoce, porque además la silueta de la iglesia se ve desde lejos y se identifica muy fácilmente el pueblo. Sí. Yo, mira, precisamente me quedé con esa frase en la rueda de prensa, un pueblo muy pequeño con una gran historia. Que has intentado recoger en este libro y plasmar en este libro, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquillo cómo era, bueno, primero yo te quiero preguntar cómo surgió este proyecto, porque me imagino que lo tendrías en mente durante mucho tiempo, ¿no? Pues sí, porque claro, siendo de allí, pues, y siendo historiadora, o sea, siendo mi trabajo pues yo he tenido siempre sobre mí como yo diría la responsabilidad casi de hacer este libro. Lo que pasa es que claro, estás en el trabajo, estás metida y no veía tampoco el momento, pero sí he ido recogiendo datos, eso es importante. He ido a lo largo de mucho tiempo, pues he ido recogiendo datos y ya últimamente he dicho, bueno, ya no puedo esperar más, ahora ya me tengo que poner a hacerlo y ya pues me he dedicado pues yo casi diría, pues no todo el tiempo, pero bastante tiempo estos 2 últimos años, sobre todo, ¿no? Y esta es este es el motivo, o sea, el motivo ha sido el salir. Me pasaba otra cosa, y es que no acababa de ver el esquema, o sea, digo, yo no quería hacer, pues, no sé, solo la iglesia, es verdad que es lo más llamativo y es muy importante, ¿no? Pero no acababa de ver la hipótesis del libro, el esquema. Y ya pues fue un hecho muy, muy casual, y es que hace unos años unos chicos del pueblo me dijeron, dice, oye, mira que se ha hundido ahí en lo que fue la casa del ayuntamiento, se ha hundido una habitación, ahí hay muchos papeles, oye, vete a ver lo que es eso. Entonces fui a ver esos papeles porque era un lugar donde pues normalmente no solíamos subir, ¿no? Y yo que empiezo a ver, digo, pero si este es el archivo municipal de Villaveta. Mira, me quedé y digo, pero ¿cómo es posible? Dos chicos del pueblo. Digo, pero ¿cómo es posible? Digo, el archivo... Y claro, digo, oye, meteros ahí, sacad todo lo que podáis. Oye, recuperar lo máximo posible, ¿verdad? Claro, empezaron a meterse, bueno, no te digo lo que... Eso, la descripción más vale no hacerla. Bueno, la cosa es que empezaron a sacar papeles. Y digo, pues es que es el archivo, digo, pero lo que yo no entiendo es cómo habiéndose hundido esta parte, cómo no ha llovido, claro, no ha llovido encima y ya, claro, la lluvia hubiera acabado con todo, como es lógico, ¿no? Entonces, claro, lo primero que hice, pues los grandes bloques documentales, ¿no? Que además llegaban gente, ¿te podemos ayudar algo? Digo, sí, claro, digo, ¿cómo vas a poder? Digo, mira, clasifica esto con este criterio. Bueno, lo contentos, claro que sí, o sea, fue una obra pues un poco de la gente, ¿no? Entonces encontré un libro que es que lo tengo aquí señalado, que es un documento
es un libro del siglo XIV, en pergamino. Entonces, aquí yo que me encuentro una señal de... Bueno, aquí también, bueno, esto quiero señalar también, esta genealogía, ¿no? Me encuentro un nombre que es un Pedro López de Padilla y Manrique, señor de Villaveta, adelantado mayor de Castilla. Entonces, yo tuve la sensación, o sea, leyendo, como digo, este documento, digo, a mí me parece que, digo, ¿quién puede ser este señor? Alguien importante, ¿no? Sí, no, más que importante, que diga señor de Villaveta y adelantado mayor de Castilla, porque los adelantados mayores es un título importante, son los que hacían justicia con los reyes, ¿no? Hasta que el hacer justicia ya se tecnificó y pasó a los jueces. Bueno, entonces, yo tuve la sensación, habiendo hecho esto, digo, es como quien encuentra el hilo que te va a llevar al ovillo. Digo, yo tengo que saber quién es este señor. Digo, y a partir de ahí... ¿Y por qué acabó en Villaveta? Claro, porque es señor de Villaveta, digo, entonces Villaveta fue un señorío, y porque es adelantado mayor de Castilla. Bueno, pues entonces, a partir de ahí, empecé a dar vueltas, y ya un poco, yo diría, me salió el esquema, porque entonces ya localicé los adelantados mayores de Castilla, cómo se hizo el señorío de Villaveta, todo esto, ya cuando tienes una clave, pues claro, ya puedes tirar claro, del hilo, ¿no? ya puedes tirar del hilo y te va saliendo todo lo demás, ¿no? Porque en el pueblo solo hemos sabido siempre que Villaveta forma parte del infantado de Covarrubias desde 1878, ¿no? O sea, perdón... 900, ¿no? Desde el año 970. Y del siglo X, entonces, que es cuando se funda el infantado por un hijo de Fernán González, el conde García Fernández. O sea, estamos en los orígenes del condado de Castilla, ¿no? Entonces, el infantado de Covarrubias es una institución muy particular, muy original, ¿no? Y justo, digo, ¿por qué Villaveta en el infantado de Covarrubias cuando ningún pueblo de los de alrededor formaba parte, ¿no? Te resulta pues un poco también raro, extraño, ¿no? Y digo, bueno, nunca fue grande, porque he estado averiguando, digo, pero sí que fue rico de producción de vid. Lo llamaban la pequeña Rioja. O sea que en ese sentido, no sé si por este motivo, por qué, pero en realidad Villaveta formó desde el siglo X parte del infantado de Covarrubias, que es una institución interesantísima y que está sin estudiar. Por lo menos yo he encontrado muy poquita documentación y he tenido pues que buscarla, claro. O sea, que informarme y que dura hasta 1754, o sea, a mitad del siglo XVIII, o sea que dura pues bastante tiempo. Bueno, entonces esto por una parte, pero luego me fui encontrando que Juan II en 1408 pues había fundado dentro del infantado el señorío de Villaveta y se lo había otorgado a una señora, doña Sancha de Rojas. Bueno, pues esta señora es la que casa con don Gómez Manrique, que es adelantado mayor de Castilla. Y entonces a partir de ahí claro, se une el señorío de Villaveta, que es una señora, con el adelantamiento mayor, porque entonces ya los hijos ya son señores de Villaveta y adelantados mayores de Castilla. Y entonces el don Pedro que yo me encontré es un nieto, o sea, es hijo de doña Mencía, que, es una retrospectiva desde ese punto que te encontraste hasta el año 900. Claro, y entonces ya pues es cuestión de seguir adelante, ¿no? Ya en cuanto tienes la clave, ya vas. Entonces, el primer capítulo de este libro justamente recoge esta interesantísima historia. Claro, es una síntesis, pero claro, una síntesis por una parte es hipótesis, pero por otra parte también es resultado de investigaciones. O sea, se puede investigar mucho más, pero para llegar a esta síntesis hay mucho trabajo, mucha investigación. Perdón, ha sido laborioso también, ¿no? Entonces, aquí recojo 15 siglos de historia.
en esta, porque claro, si el año 978, si este año 900, o sea, en el siglo X, Villaveta ya tiene cierta relevancia, quiere decir que tiene una historia anterior. Claro. Entonces, indagando, no hay muchos datos, no ha sido muy fácil, pero indagando te encuentras, pues claro, con los vestigios romanos de la zona, con todo lo que quieras, ¿no? Bueno, pues aquí he sintetizado esta historia y también el hecho de que Villaveta está al ladito del Camino de Santiago, de hecho entre dos ramales, porque ahora mismo pues eso pasa por Castrojeriz y Villaveta está a 5 kilómetros, entonces no es que el Camino de Santiago estuviera tan configurado como ahora, ¿no? Y claro, hay todo un camino en el término municipal de Villaveta que se llama la Carrera de los Franceses. Quiere decir que por ahí pasaban los franceses. Y pasaba el camino por ahí. Claro. Con lo cual también se beneficia pues de esta corriente europea, que fue el Camino de Santiago. Sí. Todos estos datos que nos estás dando están, como dices, en el primer capítulo. Esto está en el primer capítulo. Pero es que hay hasta 5 capítulos. Hay 5, justo. Entonces, el segundo capítulo, o sea, justamente termina cuando se empieza la construcción de la iglesia. Porque antes había 2 barrios, se supone que 2 iglesias románicas, que decidieron destruirlas para construir una gran iglesia. Una iglesia que, como he dicho antes, pues es la maravilla del pueblo, esa es la verdad. Y esta preciosísima iglesia, por Gin de Ontañón... Levanta un poco para que se vea ahí en imagen. Planta de Gil de Ontañón, o sea, de arquitecto de categoría, ¿no? Como pues, no la iglesia tenía que tener un hueco en este libro. Un hueco no, 2 capítulos, uno, vale. el capítulo segundo. Entonces, hay piezas anteriores, o sea, de las iglesias anteriores, que pasaron a esta, pero la maravillosa es esta iglesia. Luego también he tenido pues la suerte de de 2 en realidad, pero sobre todo de uno para la iglesia, de un extraordinario fotógrafo de arte. Me ha hecho unas fotografías estupendas, ¿no? Fotografías que cogen la realidad, por supuesto, pero... Sí, porque al final un libro es letras, historia, pero también tiene que plasmar... La fotografía es... Mira qué bóveda. La fotografía es documento también. O sea, en realidad pues también cuenta mucho. Pero como la iglesia de Villaveta está muy estudiada, por esto que digo, de que es importante, lo que yo aporto como nuevo es el proceso de construcción. O sea, por qué se va añadiendo en cada momento determinado elemento, tanto arquitectónico como escultórico o pictórico. Una forma diferente, ¿no?, de abordar el buque insignia del pueblo, que es la iglesia. Justo. O sea, diferente en el sentido de que no es estudiar solo cada pieza, que eso también, pero remitiendo con frecuencia pues, a otros que los han estudiado antes, ¿no? Pero sobre todo, yo no había visto en ningún lugar pues, este hecho de ver el proceso de construcción. ¿Y por qué? Durante 2 siglos y medio. Se dice pronto. Se dice pronto. Me imagino que estudiando, y buscando información y documentos, por ejemplo, sobre esta iglesia, habrás realizado algún descubrimiento, quiero decir, algo que, por ejemplo, no se sabía o algo relevante, que se puede descubrir en este libro. Pues hoy sí, he encontrado, sí, claro que he encontrado cosas relevantes, pero eso lo dejo para el que lea el libro. He encontrado yo diría, cosas de las que yo no me había dado cuenta, de esas, porque claro, yo la he visto siempre, porque aunque digo no he vivido allí, pero he ido todos los años en el verano y he tenido mucha relación, ¿no? Por ejemplo, una cosa que llama la atención es que Villaveta no tiene ni una sola tumba dentro de la iglesia distinta, ni una, todas son iguales y todas están en el suelo. ¿Qué te indica eso? Pues una población muy igualada. Claro, sí. Ni una, no tiene ni un sarcófago, ni uno. Y luego, pues sí, ocurrieron hechos curiosos. Es que buscando un documento que no encontré, apareció otro, porque en un libro, además de actas del Cabildo, que yo veo que tiene una parte sin escribir. Digo, terminaron, pero no, el libro. De repente se me ocurre darle la vuelta,
Digo, anda, y empezaba por el otro lado. Empezaban por el otro lado, pues documentos que yo no conocía. Ajá. Y que narran pues hechos muy curiosos sucedidos en la Iglesia. Pues yo digo que claro que he descubierto cosas que yo vamos, ni sabía ni me imaginaba. Bueno, sí, pero no las quiero contar. Eso es, lo vamos a dejar para que la gente lo lea, ¿no? Sí, no podemos descubrirlo todo. Porque es como una novela, tiene también su gracia. Este libro, que se basa sobre todo en historia, se puede leer por todo el mundo. Claro, bueno, es un libro, vamos a ver, muy documentado. Yo he querido hacerlo técnicamente bien hecho, dentro de lo que... Pero es un libro... destinado para cualquier lector. Pero he procurado que tenga la agilidad y la amenidad suficiente como para que lo pueda leer cualquiera y que haya partes que incluso sean divertidas. Me resultó muy curioso un capítulo que expusiste en la rueda de prensa cuando lo presentaste, que hablaba sobre la jerga y sobre el argot que se utiliza en Villaveta. Cuéntanos. Sí. Bueno, antes hay otro capítulo que es el 3, que es las generaciones que construyeron la iglesia. Y ahí me he metido, pues... vamos a un campo sin a eso, así como digo que la iglesia estaba estudiada, desde luego esto no, un campo completamente inédito, que es la vida campesina en esos 2 siglos y medio, que sirve para Villaveta y sirve para otros pueblos también, pero claro, yo lo que he documentado es Villaveta, claro. ¿no? Pero me ha resultado a mí también pues muy interesante entrar en la vida del pueblo, en cómo vive un pueblo castellano, pues en el siglo XVI, XVII y hasta la mitad del XVIII. Ese es el capítulo 3, pero luego el 4 resulta que en Villaveta hay un habla muy particular que a veces pues nos lo tomamos en broma, ¿no? Y porque ya responde pues a objetos o a situaciones que ya no existen, claro. Entonces, pues bueno. Pero sí, los de Villaveta sabemos y mantenemos un poco. Sí, vosotros conocéis claro, lo conocemos bien el lenguaje. Pero claro, yo no soy filóloga, entonces ponerte a hacer un estudio de filología, y luego tampoco quería hacer una lista, como hace quien hace un diccionario, ¿no? De decir esto significa que también se puede hacer, pero no me parecía. Entonces lo que he hecho ha sido inventarme una serie de coloquios. O sea, me he inventado pues situaciones, qué sé yo, por ejemplo, pues está una señora que llega a la novia de su hijo por primera vez, le quieren hacer un guisado, quieren guisar un conejo para hacer esto, y resulta que no tiene perejil, se le había olvidado. Entonces pasa la vecina a pedirlo, y a propósito de esto, pues luego vuelve y le cuenta a la chica cómo era la casa de la otra. Entonces, y ahí ya está todo el vocabulario de Villaveta. Y también es una manera de decir cómo era una casa. Claro. Luego, pues otro coloquio pues es un labrador que está arando y mientras tanto pues está pensando en todas las cosas del campo. Bueno, no digo más, pero digo, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que he hecho ha sido tomar situaciones diferentes de la vida que por una parte traen, o sea, contienen la jerga, el lenguaje propio, pero también describen la vida. O sea que son las dos cosas a la vez. Y ese es el 4 capítulo. O sea que aquí aprendemos historia, pero también aprendemos cultura, arte con esa iglesia, con ese patrimonio, pero también la vida cotidiana de todas aquellas personas que vivieron durante una época determinada en Villaveta, ¿no? Es que la vida cambia muy poco, hasta el siglo XX. O sea que es que los labradores de entonces... Pues casi como los del Imperio Romano. No, de verdad, que no exagero. ¿Cómo araban? Pues igual, ¿cómo recogían? ¿Cómo hacían las tareas del campo? Pues igual que siempre. Es que es así, eso. Bueno, y además, lo que dices, además de aprender, es divertido. Eso es, que hay que hacerlo también atractivo para los lectores. Bueno, yo he procurado que lo sea. No lo sé luego si yo lo consigo del todo, no, pero por lo menos he procurado. Bueno, hay un último capítulo, cuéntanos. Que lo titulo Entre la tradición y el futuro, un reto a la memoria. Entonces, dado que habíamos descubierto el archivo municipal,
que se encargó luego yo hice los grandes bloques, ¿no? Pero yo no me podía detener a hacer ya la clasificación. Claro. Pero esta sección que tiene la Diputación de Recuperación de Archivos Municipales, ahí con Carmen Mata al frente, pues lo hicieron el índice, hicieron el catálogo, muy bien. Bueno, pues aprovechando la existencia del archivo municipal, digo, mira, puedo coger la década que va desde 1926 a 1935, 10 años, que son muy diferentes, 5 y 5, o sea, los 5 de la dictadura del Primo de Rivera hasta el 31, y luego los 5 de la Segunda República. Pero porque justamente en ese momento es cuando nacen, o un poco antes, las personas que ahora tienen entre 80 y 90 años, con lo cual tienen recuerdos de esa época, y yo me los reuní y estaba hablando con ellos. Y por otra parte es el momento en que el mundo empieza a cambiar, en que todos los adelantos técnicos de la revolución industrial del 19, de las revoluciones industriales del 19, es cuando se empieza a pasar ya de lo manual a lo mecanizado, cuando es justamente el momento de los cambios, que luego ha sido el proceso vertiginoso, ¿no? Hasta ahora. O sea, este cambio de época que estamos viviendo en realidad tiene las raíces en esa década. Y por eso he querido coger cómo termina un mundo de muchos siglos, y es el momento de la novedad, de que empieza otro mundo distinto, pero como las personas viven, cómo se sitúan ante el presente. O sea, también... ¿Cómo vivieron esa época y ese cambio, no? No, y hasta ahora. Claro, o sea, ¿y cómo lo siguen viviendo? Claro, porque no solo fue entonces, Eso es hasta ahora, ¿no? Y entonces aquí, pues también... he roto una lanza en favor de hacer esta historia que bueno, usa la metodología de historia del tiempo reciente, ¿no? Y bueno, pues es el último capítulo, y concluyo, pues no sé si la conclusión es válida, pero diciendo que, porque Villaveta es un pueblo muy pequeño, ¿no? Diciendo que los pueblos que conservan la memoria y son capaces de hacer fiesta, nunca mueren. Y es verdad que en Villaveta, pues todos los veranos ahora, pues se hace fiesta. Claro. Y ahí vamos todos los que no estamos durante el año. Una reflexión sí que me gustó mucho cuando la escuché, y que es verdad, ¿no? Que al final hay que mantener viva esa memoria, esas tradiciones de un pueblo, porque bueno, son los orígenes, ¿no? No nuestros quizá, pero son de nuestros padres, y al final, si les mantienes vivos, pues como dices, mantienes vivo el pueblo, yo creo. Claro. Y luego la peculiaridad de este pueblo, que siendo tan pequeño, tenga tanto que contar. Justamente tiene una historia tan importante como la del infantado de Covarrubias, que he dicho al principio, los adelantados mayores de Castilla, que a veces se ha confundido creyendo que era con los condestables, porque sí que hay una tierra que se llama Los Torrejones, que quiere decir del palacio que hubo con los torreones, ¿no? Y algo decía, ¿serán los condestables? No, con los condestables no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver con los adelantados, que es un cargo importantísimo, y como he dicho antes, son los que van junto a los reyes para hacer justicia, ¿no? Entonces, un pueblo tan pequeño, pues nos coloca ante una gran historia, y yo por eso he procurado también colocarlo en su contexto. O sea, es la historia de Villaveta, pero es más que la historia de Villaveta, o sea, es historia de Castilla, o sea, y de estas instituciones, que a ver si salen historiadores que las estudien un poco más, porque merece la pena estudiarlas más. Es mucho que aprender con este libro. María Encarnación, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, pues por habernos dado esta clase de historia sobre Villaveta, porque bueno, era un lugar desconocido para muchos, pero bueno, que esperemos que haya servido, y que les haya servido para bueno, pues tener ganas de adquirir este libro. Muchísimas gracias. Bueno, a ti también, que me has dado la oportunidad, como ves, de algo pues que lo llevo dentro y me gusta hablar de ello. Pues nosotros vamos a continuar con más contenidos.